Gracias por su asistencia a este acto, ¿no? Iniciamos con esta conferencia el segundo cuatrimestre de actividades de la Fundación Santa Ana para este año 2016 y, como todos ustedes saben, porque están aquí, se trata de una conmemoración de la beata, nueva beata, ¿no? Que será proclamada el próximo sábado solemnemente tal, María Antonia de la Paz y Figueroa. Para eso contamos con la presencia de Monseñor Gros, a quien ustedes bien conocen, que nos va a hablar de esta figura extraordinaria de la Iglesia argentina del siglo XVIII. Bien. Buenas tardes y muchas gracias también por estar. María Antonia de la Paz y Figueroa, que luego pasará a llamarse María Antonia de San José. Yo quisiera que la Iglesia supiera cuánto la amo y poder hacer de mi vida un don de amor hacia ella. Son palabras que engrandecen el testamento espiritual del entonces Papa Pablo VI, sentimientos que los coetáneos comenzaron a encontrar reflejados en tantas y tantas realidades que habían acompañado las alegrías y los trabajos de aquel hombre llamado al timonel. Palabras que hoy nosotros queremos aplicar a esta venerable mujer que, venida al mundo en las tierras de la gran Córdoba del Tucumán, sintió correr las aguas bautismales en el territorio de la primera sede eclesiástica de nuestro naciente país, y que, al igual que muchos de los que son alabados en la Sagrada Escritura, perduraron no por los lazos de la sangre, cuyos datos se esfumaron, sino por el de sus obras, las que a esa Iglesia que les abrió sus manos maternales y su seno de cobijo, le devolvieron con su vida un don de amor. Y sabiendo el Señor y Padre de todos cómo ese don sería grato para todos, cultiva a esta bella flor en un jardín particularmente agradable, permitiendo que todo aquello que la humana naturaleza llevase de la mano con lo bello, útil, inteligente y apto, no escasearan. Y no escasearan en el campo en el que San Agustín reclamará como propio para la gracia, lo humano, ni tampoco lo hicieran en aquel otro en el que el mismo Salvador proclamara junto a la inquieta Marta: María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. No sé cuál es el origen de la acequia que en torrente jesuítico se ofrece a María Antonia. Todos sabemos de la espuerta que se había colocado cuando la expulsión en 1767, y muchos de cómo ese torrente ignaciano, preñado de vida de ejercicios, llegará un día, un siglo después, a las sierras grandes de la docta Córdoba y abrevará a un joven sacerdote llamado Brochero, cuya ilustre figura penderá de la logia central de San Pedro en los próximos meses, pues ha entrado ya en la gloria de los santos. Los hijos de San Ignacio, presentes en nuestras tierras desde mucho tiempo y con cuidados especiales y favorables a la evangelización de los nativos, no dejan en ningún olvido aquel precioso legado de los ejercicios que su santo fundador había ideado y practicado con tanta entrega. El padre Cayetano Bruno, en su monumental obra Historia de la Iglesia en la Argentina, en el tomo 6, nos arroja una luz importante para ubicarnos en el tiempo y forma. Luego de sostener que la expulsión de la Compañía de Jesús solo puede calificarse como obra satánica por sus enormes consecuencias en la vida no menos espiritual que cultural, política y social, continuará acercándonos a la acequia fresca y lozana que habíamos dejado párrafos arriba y continuará. Los hechos de esta mujer extraordinaria
constituyen el último capítulo de la historia jesuítica en el Tucumán y Río de la Plata bajo la dominación española. La extinta Compañía de Jesús sobrevivió con ella y con dos instituciones que dieron perennidad a la obra: la Casa de Ejercicios y la Congregación de las Hijas del Divino Amor. Cuando la flor de la vida de María Antonia se abría en el número 15 y todos pensaban en el futuro brillante y luminoso que la sociedad santiagueña de entonces contaría con su pronta incorporación, ella, joven y decidida, entusiasta y amante, cierra la puerta de la sociedad y abre las del beaterío de la compañía, que para describirlo, generalmente los autores coinciden en beber de la misma fuente que parece afirmar: estas mujeres vivían en una comunidad de jóvenes que no tenían instituto fijo, sin votos ni clausura, servían a Dios con la más edificante regularidad en la práctica de todas las virtudes cristianas y bajo la dirección espiritual de los padres de la Compañía de Jesús. Para evitar todo pretexto de distinciones mundanas, renunciaban a su nombre de familia y tomaban el de algún santo. María Antonia de San José será el elegido, por quien luego pasará a ser llamada cariñosamente Madre, Mamantula, Beata de los Ejercicios. En la conferencia que el 23 de octubre de 1992 pronuncia la profesora Olga Wróblewski sobre nuestra Beata, en sus inicios afirma: la figura de María Antonia de la Paz no pertenece a esta u otra familia, como a ningún orden religioso en particular. Ella pertenece a la Iglesia y pertenece al pueblo por cuyo bien y santificación trabajó. En las diferentes descripciones que podemos hallar de lo que esos beateríos conformaban, las opiniones van coincidiendo en los elementos esenciales, aquellos que han de encauzar las fuerzas del torrente caudaloso que en el corazón de María Antonia se iban acumulando, y claro, buscaba salir. Comúnmente llamadas beatas, si bien no eran religiosas terciarias jesuitas o cosa que se le parezca, con todo, no se puede negar que con algún compromiso o promesa referente al cuidado de la casa de ejercicios para mujeres estaban ligadas a la compañía. Allí se abrevó, sin duda, del espíritu ignaciano, que luego sabrá comunicar y contagiar en sus cartas y en sus obras. Los jesuitas que con el tiempo volvieron, hurgaron ese noble material, y algunos, como Furlong, Grenón, publicaron cartas, escritos, noticias, encontrando como resumen encausatorio la afirmación: ella poseía una vehemencia irresistible en buscar la gloria de Dios y el anhelo de heredar el espíritu de quien estableció, entre otros prodigios de la gracia, los ejercicios espirituales. Eran los días de 1785. Cuando las cifras se invierten y corre el año 1875, en las nevadas cumbres de las Sierras Grandes, el golpe del hacha que hace caer los troncos elegidos se confunde con el tañir de una pequeña campana. Ambos anunciaban lo mismo: la casa de ejercicios, la casa que el cura, el señor brochero, el de la mula Malacara y del Santos Guayana, el canónigo de la Catedral de Córdoba y el que hacía meter miedo al diablo, iniciaba esa obra de evangelización jesuita. Ya había llevado varias tandas de hombres y mujeres
desde la serranía a la casa de Córdoba, pero una semana de viaje, una semana de ejercicios, otra semana de regreso. Era mucho tiempo. Pocos podían. Muchos se quedaban privados, afuera. Había que hacer una casa allí, en el tránsito, en las sierras grandes, y la obra comenzaba. 3 años después, 2 padres de la Compañía de Jesús predicaban los primeros ejercicios. Pero volvamos a la beata, quien lejos de temor o amilanarse ante la expulsión de los jesuitas, continúa y comienza a la vez otra obra. Afirman que empieza en Santiago del Estero, y en una carta por ella escrita el 22 de agosto de 1785 nos dice: «Fue antes de cumplir el año de la expulsión, cuando empecé los ejercicios en Santiago». Y sigue luego por los pueblos de Silípica, Soroncho, Salavina. A esta altura ya la reconocen como la de los pies descalzos, en traje de jesuita, llevando una cruz en la mano. Según testimonio fechado el 11 de septiembre del año 1773 y firmado por el obispo del Tucumán, Juan Manuel Moscoso y Peralta, la beata se hallaba en Jujuy, desde donde fue llamada para venir a Tucumán. Pasó previamente por Salta y siguió luego a Catamarca y La Rioja. Las tandas de ejercicios que mandaba predicar se multiplicaban. Recorría ella las ciudades y pueblos en busca de bienes materiales con que hacerles frente. Nunca faltaba lo necesario, a veces sobraba, y si escaseaba, había que recurrir a la abadesa, esto es, la Santísima Virgen de los Dolores que ella siempre llevaba consigo. Cuando el padre Cayetano Bruno cierra la obra norteña de la beata para introducirla en el Río de la Plata, nos dice: «Cuando María Antonia dejó el Tucumán para tomar el camino de Buenos Aires, había redondeado la respetable cifra de 60 tandas de ejercicios dados en toda la gobernación del mismo nombre». Según correspondencia que envía el virrey, don Juan José de Bertis y Salcedo, a finales de 1779 entra María Antonia en el puerto de Buenos Aires. No es bien recibida. Su aspecto externo no produce atracción. El obispo Malvar no la bendice, ni tampoco da el plácet para los ejercicios. Parece que aquel arroyo indómito que en el norte argentino fue capaz de regar un plantío tan importante, al llegar al Río de la Plata es como que se enturbiase. Duros epítetos son referenciales para la recién llegada: ebria, loca, fanática, bruja, y no faltó quien dijera: es un jesuita disfrazado. Paciente, constante, confiada, prosigue y espera. Ella misma describirá esta situación: «Se me proponen varios impedimentos. El mundo está un poco alterado. Los superiores no muy flexibles. Los vecinos vacilando sobre mi misión. Otros la reputan de fatua y tienen mis pretensiones de locas y ridículas. En suma, cooperaron a ello los rumores frívolos. Empero la providencia del Señor hará llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables. Todo lo puedo en aquel que me conforta». Y ciertamente que aquel que me conforta habrá realizado su tarea a lo largo de lo que fue el viaje desde Córdoba hasta Buenos Aires. Hay muy pocos testimonios que nos faciliten una conclusión sobre, por ejemplo, cuánto tiempo duró el viaje, con quiénes lo hizo, qué camino utilizó.
Sí, en cambio, encontramos descripciones de los peligros que acechan en las rutas de viaje, peligros de la naturaleza y peligros del hombre. La miseria reinante en las poquísimas poblaciones que se podían encontrar, flagelos a los que se sometía el viajero, incertidumbres que hicieron que se escribiera: cuando llegó, como venía en gran estado de pobreza y desnutrición, y tan fatigada y maltrecha del camino, frente a la iglesia de la Piedad, que entonces se hallaba en las orillas de la población, fue tomada por loca, apedreada por unos muchachos vagabundos. Mas ella entró a la iglesia, llevando con su acostumbrada paciencia aquella afrenta, tanto para librarse de ellos, como para hacer oración y encomendarse a la Virgen de los Dolores. Allí el Señor la confortó, serenó su ánimo, y bien podemos agregar hoy, preparándola para el próximo embate, que ya no llegaría de los pobres chiquillos vagabundos, sino de la misma autoridad, tanto la eclesiástica como la civil. El obispo Malvar, tal cual Zumárraga en México, desconfía. La grandeza aquí acompañará al obispo cuando 4 años más tarde él mismo nos permite conocer lo sucedido, pues en escrito por él firmado llegó a confesar. Solicitó en llegando licencia para abrir una casa de ejercicios espirituales. No consideramos por entonces oportuno condescender con sus ruegos, hasta tantear y percibir la idea y fondo de esta misión. Por espacio de 9 meses continuos, examinamos por nos mismos el espíritu y fines de este pensamiento, desengañándola desde el principio de que mientras el Espíritu Consolador, que da aliento y vivifica a su iglesia en sus mayores conflictos, no nos inspirase, no condescenderíamos con sus súplicas. Y prosigue el perlado: no se turbó, tampoco desalentó con esta respuesta su espíritu, ni nos fue molesta con sus ruegos, o haciendo que otras personas nos hablasen. Se nos presentaba de tiempo en tiempo, oía con humildad la repulsa y partía de nuestra presencia con grande alegría y confianza. Por fin, también llegaron para Malvar las rosas de Zumárraga, aunque sin Tilma y sin Juan Diego, pero convencido de la cristalina vida que recorría el ser de María Antonia de San José, de las famosas y anheladas licencias, así como el padre general Rubeo un día se las otorgase a Teresa de Jesús. Con ellas, en agosto de 1780, los ejercicios se abrieron en Buenos Aires. Todos conocemos cómo un arroyo saltarín y cantarino corre con holgura en el lecho conseguido, y por eso vemos cómo sus orillas no solo cobijan piedras y guijarros, sino también flores de 1000 colores, plantas con distintos tonos de verde, que aprovechando la nobleza del agua se nutren para su subsistencia. Pero, ¿quién conoció el primer flujo del agua? ¿Cómo corrió? ¿Cómo formó su camino? ¿Cuánto le costó encontrar la senda por la que su torrente se echaría a andar? Aunque el cúmulo del agua en la tierra superior estuviese lleno y tuviese fuerzas, el abrir camino costaba. El agua perdía fuerzas, intentaba por aquí, se iba por allá. Las licencias estaban dadas. La fuerza en María Antonia existía, pero ¿dónde? Algunos dijeron: la casa que habían tenido los padres de la compañía, los expulsos, pero no. Ya allí funcionaba otra obra. Ahora era la casa de niños expósitos.
cuánta tristeza parece encontrarse en aquella sociedad colonial que necesitó en su pobrísima población de tener casa de huérfanas, casa de expósitos, expulsos, hogar de tránsito. Parece que un corazón muy pequeño y un amor muy tenue, tal vez como una llamita insignificante, solo ardiese en los pequeños. En un pobrecito, como la beata nombrará a su primer benefactor, que le ofreció su pequeña casa, calle por medio, frente a frente de la iglesia de San Miguel, donde parece haber, según dice la santa, la beata, más tibieza de corazón en el oferente que entre las paredes de la construcción. Nada importó. Allá fueron las señoras principales, que no rehusaron mezclarse con las pobrecitas domésticas, negras y mulatas, pardas y rubias, y admitió junto con ellas. También debió buscar predicadores dispuestos. Los jesuitas eran expulsos, pero su protector le puso en el camino hombres fuertes y valientes, bien dispuestos para la obra. Ella misma cita algunos: el mercedario Fray Diego Toro, el dominico Julián Perdriel y los seculares Vicente Arroyo y Juan N. Solá. El sitio conseguido, como decíamos, trae sus inconvenientes. Si bien las dos primeras tandas se pudieron dar holgadamente, pues la concurrencia fue menor, llegada la tercera, se comenzó a sentir la estrechez. Parece que llenaron toda la casa, alrededor de 100 ejercitantes. Y dirá la beata: y últimamente en los cuartos que estamos siguiendo, nos han oprimido en exceso, y tanto que es preciso privarles la introducción de catres y cujas, para que así se den lugar unas a otras, tiradas en el suelo, sobre esteras, chuces y colchones. Las pláticas, la misa y demás ejercicios de piedad religiosa se realizaban enfrente, en la iglesia de San Miguel. En algunos lugares se nombra a Fray Diego Toro como el sacerdote celebrante de estos oficios. Y llega una nota alentadora. Mientras se realizaba en Buenos Aires la primera de estas tandas de ejercicios, también llega a la ciudad el carmelita Fray José Antonio de San Alberto, recientemente nombrado obispo del Tucumán. Y la beata ve con alegría un día como, acompañando a Monseñor Malvar, entran a los ejercicios. Y así, durante esos días, repetidas veces, asisten a las pláticas. Y entonces escribirá: las aprobaron con tanta complacencia como lo restante de las distribuciones interiores que seguimos. También sabemos, por ser propia narración hecha en cartas al padre Gaspar Juárez, que el perlado del Tucumán le insistió en que regresara a esa ciudad, a fin de continuar los ejercicios un día allí comenzados. Pero ella dirá: hallándome con tanta concurrencia, no he podido complacerle. Las crónicas que en diversos archivos han ido consultando los historiadores que nos ilustran al respecto, y donde también hallaron documentación personal de María Antonia, nos informan de cómo crecían las tandas y los concurrentes, ya ahora de ambos sexos, cómo concurrían clérigos, estudiantes, sacerdotes, y hasta el propio obispo Malvar solía presidir la refección, dar personalmente varias pláticas, pagar el alquiler de la casa y disponer que ningún clérigo recibiera las órdenes sin un certificado de buena conducta en los ejercicios. El bien que los ejercicios realizaban en las almas eran acompañados por los tesoros de las indulgencias, que en aquel momento
el obispo repartía con gozo y satisfacción. Pero no nos olvidemos de aquella acequia jesuítica que había sido el alimento que sostuvo el comienzo de la obra y constantemente fue regando con sus saludables aguas todo esto que ahora era comienzo de realidad superior. El torrente tendría que en Buenos Aires anegar, inundar un sector de la ciudad, para en él permitir el levantamiento del instrumento apropiado y capaz de hacer que una permanencia en el tiempo no signifique solo presencia material alterada por el paso del mismo tiempo, sino río fecundo de aguas cargadas de gracias y bendiciones. Ello sería la Santa Casa de Ejercicios. Es de notar que como preámbulo de la edificación de la hoy llamada así Santa Casa de Ejercicios, la madre estuvo un tiempo de alrededor de 2 años llevando los ejercicios al Uruguay porque en Buenos Aires no conseguía edificar su casa, dejando allí grandes frutos tanto en Colonia como en Montevideo. El nuevo obispo de Buenos Aires, Azamor, mediando el año 1792, la llama para que regrese a Buenos Aires. Aquí la madre ya había comenzado unos años antes lo que se llamaba un beaterío propio, es decir, un grupo de mujeres más cercanas con la dedicación a la obra. Y encontramos, para describir esto, un testimonio de la fundadora que le dice al padre Juárez: Petrona de San Ignacio ya es beata, pues el día de San Luis Gonzaga tomó la sotana. Y otras están clamando lo mismo, pero yo las estoy entreteniendo hasta que sea el tiempo, que les iré dando poco a poco. Bastante clara es la expresión allí expuesta sobre la idea de ir conformando esa agrupación similar a la que ella había entrado y pertenecido desde el comienzo, que, a pesar de ir juntando muchas, en vida de la madre, no llegó a constituir un instituto o congregación religiosa. Siguió, con dificultades propias de la naturaleza humana, siendo un beaterío, sin reglas ni costumbres. El tema de la casa propia tiene varias aristas: lugar, cómo, finalidad, exclusiva o ampliada, bajo qué autoridad, del virrey o del obispo. Todas ellas van a constituir un entramado de dificultades que parecerá un rompecabezas. Cuando se aclaraba una, saltaba la otra. Lo cierto y lo más durable es la dilación, y también que a fines de 1788 habían aparecido ya las escrituras de unos terrenos que donan 3 familias: Alberti, los padres del presbítero Manuel, miembro de la primera junta, Pavón y Rodríguez. Pero la construcción no comenzaba. El torrente se iba desbordando por las calles de la colonial Buenos Aires y no había cómo encauzarlo. Son arduos los trabajos de María Antonia para obtener licencias. Licencias para pedir, licencias para mendigar, licencia para construir, aprobación de planos. Todo se demoraba. En febrero de 1794, por fin la madre pide por escrito reconocimiento, deslinde de calles, mensura y amojonamiento, y envía los planos de la futura construcción, siguiendo el trámite una aparente buena senda, hasta que un síndico objeta que en la futura construcción figura no solo la casa de ejercicios, sino también una para un beaterío. ¿Y qué era aquello? Como dijimos, la madre no había redactado ninguna regla de convivencia. No había ninguna autoridad que pudiese sostener esto. Las idas y vueltas coinciden en lo fundamental. No hay oposición a la construcción de la casa para los ejercicios, pero no para el beaterío. Así le aconsejan al virrey dar el permiso solo para lo primero,
y por eso entonces aparece en 1894 la autorización de esta construcción, que la fundadora comienza con 18.000 pesos que le había dejado el obispo Malvar antes de partir para las Españas, donde había sido nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. No ha de sorprendernos a esta altura de la narración que el alma mater de la realización de la obra sea María Antonia y sus desvelos, mortificaciones, cilicios, el material usado naturalmente para ir uniendo los ladrillos que uno a uno iban dando forma al santuario de la conversión. Pero el camino ya se acercaba a un final, el terreno. El ansia con que había bebido de las aguas jesuíticas que en esa sequía abundante había conocido en Santiago del Estero estaba ya agotándose. Había cumplido con el cometido por el cual un día había empezado a fluir y había corrido saltarín durante todo este tiempo. Esa fuente que teniendo un origen divino, como poéticamente nos lo dice San Juan de la Cruz, qué bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche, aquella eterna fonte está escondida, qué bien sé yo do tiene su manida, donde nace. Esa fuente se estaba cerrando, porque en poco tiempo dejaría paso a una nueva, la que en la tierra árida de las almas de los argentinos había logrado esculpir María Antonia de San José. Cuando al fin, en 1799, sus ojos se cierran a la luz del sol terreno y el broquel del pozo no tiene el agua, la casa de los ejercicios estaba en un punto bastante importante de la construcción. Ella moría, fiel a lo que más conocía, la pobreza. La obediencia empobreza, y por eso pide, por amor de Dios, un entierro menor rezado. Recordemos que en aquella época había clases de entierro menor, mayor, cantado, rezado, con padre, con tres. En el cementerio de la Piedad, como consta por la patente que firma el doctor Manuel Antonio de Castro y Carriaga, párroco, dándole vigilia y misa de cuerpo presente. Era el 8 de marzo. La rápida desaparición de la madre de los ejercicios, su enterramiento prácticamente solitario, comenzó a difundirse por la sociedad, que ahora sí la extrañaba. Los signos de valoración por la obra espiritual, que ya era importante, también reclamaban el poder expresarse en gratitud. Así, poco a poco se concretó la idea de un funeral póstumo, que finalmente tuvo lugar y fecha, el convento de Santo Domingo, el 12 de julio. Y allí su prior, fray Julián Perdriel, en palabras que aún hoy conmueven el corazón, expresó el resumen bello de lo que había nacido, de la que había nacido también hermosa, porque era para Dios, y fue encontrada más perfecta porque había vivido solo para Dios. El panegírico solo duró 2 horas 15 minutos. Las dos imágenes que nos acompañaron desde el comienzo de esta reflexión vienen nuevamente en nuestra ayuda. La Iglesia, su gran amor, supo a lo largo de sus 69 años cuánto la amaba. Cada uno de los pasos con los que iba recorriendo los polvorientos caminos de la patria incipiente eran como cantos de amor hacia ella, la esposa fiel, la gran madre del amor hermoso, que nunca acaba de encontrar hijos nuevos a los que había que amar, y por eso que esos pasos que luego se fueron convirtiendo en casas de ejercicios, en tandas de conversión, en predicaciones cargadas de sanos sentimientos para con el Padre y Señor de todos, fueron los que se incorporaban al coro de los que cantaban jubilosos el don que habían recibido y el beneficio del cual eran partícipes.
Solo un gran amor presente en el comienzo de la obra pudo dejar al final de la misma otro gran amor, que sería capaz de trasponer los límites de lo terrestre y de lo finito. Los ejercicios eran y son para el cielo. El agua que había aprendido a beber y gustar, aunque su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierras beben de ella, como dirá también San Juan de la Cruz, había dado señales de fecundidad, y el paso del tiempo nos permite contemplar el crecimiento fecundo de la obra que, levantándose en la colonial ciudad de Buenos Aires, hoy sigue enhiesta y de pie, ofreciendo la misma agua fresca y saludable de los ejercicios. Ya no serán guijarros o flores las que se cosechen en sus bordes, sino el oro puro de la conversión del alma a Dios y la entrega a una vida colmada por los frutos de la pasión redentora. Yo les iba a leer el panegírico, pero 2 horas y 15 va a ser un poco largo. Bueno. ¿Qué es lo que hace Si alguna... resaltar el panegírico? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace resaltar el panegírico? El panegírico tiene dos. Primero es una introducción general rarísimo sobre la muerte que llega a Buenos Aires y que toma lo mejor que encuentra en la sociedad. Son unas 3 o 4 páginas más o menos que habla de ese aspecto. Y después la vida de ella la ubica en 2 aspectos, unidos con la misericordia. El primero, el aspecto personal de la entrega a ese sentido de lo que es el amor misericordioso a Dios, y luego cómo sus trabajos están siempre colmados de ese aspecto fundamental. Y termina la conclusión con la conversión, que los dos no tenían otro objetivo que un poco lo que yo dije, ¿no es cierto?, de lograr la conversión de los pobladores, ¿no? El tema, el hilo fundamental está, por supuesto, escrito con la terminología de la época también, pero muy bien, es una pieza verdaderamente muy, muy buena, en los cuales hace un resumen de una vida que ciertamente él había conocido. El padre Perdriel no solo predicaba los ejercicios, sino que había sido el confesor que ella tuvo durante todos los años en Buenos Aires. Sí. También hay una anécdota, pero como entra en ese campo, yo no la puse acá en la conferencia, entra en el campo anecdótico. Ella es sepultada casi anónimamente en el cementerio de la Piedad, el viejo cementerio. Cuando se construye el actual templo, comienzan a levantar de las tumbas lo que hacía falta para el espacio, y no se sabía dónde estaba enterrada ella. Entonces las que son de la compañía de las religiosas del Divino Amor, que fueron fundadas después, empezaron a mover a los obreros para que encontrasen el cuerpo de la fundadora de la casa de ejercicios. ¿Qué dato le dieron? En la narración que hay en la casa de ejercicios dice que cuando ella se muere, le colocan como almohada de la sepultura un tronco de ñandubay, que era imputrescible. Dice, ustedes a lo mejor el cadáver no lo van a encontrar, pero van a encontrar el tronco, porque eso no se pudre. Y no lo encontraban. No lo encontraban, y entonces el director de la obra dijo, bueno, hasta el mediodía de hoy buscamos, después comemos un asado y dejamos. Y estaban comiendo ese asado, y saltando entre las tumbas apareció una chiquita vestida de blanco, como de primera comunión, y les dice, ustedes buscan tal cosa, está allá. Los obreros, dice, dejaron de comer y se abocaron a buscar allí, y encuentran el tronco de ñandubay y unos restos óseos. Se dan vuelta para buscar a la chica y no estaba más.
y nadie en el barrio sabía quién era, no tenía conocimiento, no había identificación. Pero providencia. Y encontraron los restos que ahora están sepultados en el nuevo Templo de la Piedad. Sí. Es así, pero ciertamente la continuidad de la presencia y del legado jesuítico se debió a ella. Entonces, esa obra en la Argentina, si no, se hubiese perdido seguramente, y por eso que toma tanta fuerza en el padre Brochero, ¿no es cierto? Fíjense que desde que se inaugura la Casa de Ejercicios de Brochero hasta el año pasado no se había interrumpido nunca la predicación de los ejercicios. Todos los años hubo tandas. Todos los años. Es increíble, ¿no? Pero son las obras que están así fundamentadas sobre elementos que son mucho más fuertes, ¿no es cierto?, que los humanos y que los perecederos que podemos encontrar en los esfuerzos que también pueden ser muchos, ¿no es cierto? Así que muy lindo. Muchísimas gracias, padre. Muy bien. Muy lindo. No, por favor. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos Nos quedamos con ganas. por la asistencia. Nos y quedamos con ganas. quedan todos invitados. La próxima, en este ciclo de conferencias, la próxima va a tener lugar el jueves 15 de septiembre en el Museo Beato Angélico, y va a ser sobre otra figura americana que no precisamente como esta, una figura que sea ejemplo de santidad cristiana, sino más bien de interés cultural, que es un escritor del siglo XVI, que es el XVI, principio XVII, que es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Muy conocido por sus comentarios reales. Esa conferencia hablaba del profesor Buquín en el Museo Beato Angélico el 15 de septiembre, quedan todos invitados. Muchas gracias. ¿Qué día cae? Jueves a las 18, igual que